Capítulo 1. El lenguaje de los titanes. Escucha, porque no naciste para el silencio. No viniste a este mundo a esconderte detrás de palabras vacías. Viniste a influenciar, a impactar, a incendiar el alma de los demás con la fuerza invisible de tu voz. Pero para eso, primero debes aprender a hablar como lo hacen los titanes. Y no hablo de volumen. Hablo de verdad. Hubo una vez un joven nacido en la penumbra de la pobreza, con una voz tartamuda y una presencia invisible. Nadie lo escuchaba. Lo ridiculizaban, lo ignoraban, lo empujaban al margen. Ese joven era Demóstenes, el más grande orador de la antigua Grecia. ¿Y sabes qué hizo? Se encerró en una cueva, se llenó la boca de piedras y gritó contra las olas del mar hasta domar su lengua, hasta que cada palabra suya fuera como un rayo descendiendo desde el Olimpo. Él entendió algo que el mundo moderno ha olvidado: la palabra es poder, y el poder se forja en la oscuridad antes de brillar en la luz. La comunicación no es hablar. Es revelar. Revelarte. Es mirar a los ojos y entregar no una frase, sino un pedazo de tu alma. Los antiguos lo sabían. Lincoln, con frases simples, detenía guerras. Edison, con ideas mal pronunciadas, encendía sueños. Carnegie, con palabras suaves, dirigía imperios. No eran poetas. Eran estrategas del alma humana. Pero tú sigues esperando el momento perfecto. Esperando ser escuchado sin haber aprendido a escuchar. Esperando convencer sin haber aprendido a creer. No hay magia en el lenguaje sin fuego detrás de él. Y ese fuego comienza contigo. Respira. Mira a tu alrededor. El mundo está lleno de ruido, opiniones vacías, gritos sin sustancia, discursos que mueren antes de nacer. Pero tú no vas a ser otro eco. No estás aquí para repetir. Estás aquí para resonar. Porque la buena comunicación no es cuestión de palabras correctas. Es cuestión de propósito. La forma en que hablas es la forma en que piensas. La forma en que piensas es la forma en que vives. Y si tus palabras son débiles, es porque tu visión es débil. Si tu voz tiembla, es porque tu certeza no ha despertado. ¿Y cómo se despierta? No con frases prefabricadas. No con trucos de oratoria. Se despierta con verdad. Con claridad. Con convicción. Winston Churchill no ganó la guerra con balas. Ganó con palabras. Con la firmeza de un lenguaje que cortaba el miedo en pedazos. Con frases que aún resuenan décadas después, porque fueron forjadas en la fragua de la desesperación. Él no hablaba como un político. Hablaba como un hombre que ya había visto el abismo y decidió enfrentarlo con el filo de su voz. ¿Y tú? ¿Qué batallas estás evitando porque no sabes cómo hablar? Mírate bien. Cada vez que callas tu verdad por miedo al rechazo, estás cediendo terreno al olvido. Cada vez que dices sí cuando tu alma grita no, estás enterrando tu autenticidad bajo capas de diplomacia tóxica. No has venido al mundo a ser diplomático. Has venido a ser transformador. Y la transformación comienza con una sola frase, dicha con una sola voz, la tuya. Pero esa voz debe ser tallada. No se trata de sonar inteligente. Se trata de sonar auténtico. Se trata de dominar el ritmo de tu pensamiento hasta que tus palabras caminen con la misma fuerza con la que late tu corazón. Henry Ford no necesitó estudios para inspirar. Necesitó visión. Y esa visión hablaba cada vez que él hablaba. Cada palabra suya olía a acero, a aceite, a revolución. Porque hablaba desde la experiencia. Desde las entrañas. ¿Y tú, desde dónde hablas? No se trata de ensayar discursos. Se trata de vivir verdades. Tu historia es tu mayor herramienta. Tus cicatrices son tu mayor elocuencia. Cada tropiezo, cada caída, cada noche en la que dudaste de ti mismo, todo eso es munición para tu mensaje. Pero si escondes tus heridas, también estarás escondiendo tu fuerza. La gente no quiere escuchar a alguien perfecto. Quiere escuchar a alguien real. Y lo real es crudo, a veces incómodo, pero siempre inolvidable. Los grandes comunicadores no nacieron así. Se hicieron. Se moldearon en el silencio, en el rechazo, en la frustración de no poder conectar. Y un día, lo lograron. Porque se negaron a rendirse.
Porque sabían que cada conversación era una batalla por el alma humana. Y tú estás en esa batalla ahora. Mira al espejo. Esa persona que ves ahí tiene un mensaje. Tiene una historia. Tiene una voz que aún no ha sido liberada. No estás aquí para impresionar. Estás aquí para conmover. No estás aquí para sonar bonito. Estás aquí para despertar mentes dormidas, para sacudir corazones petrificados, para decir lo que nadie se atreve a decir. Pero primero, tienes que decirlo a ti mismo. Tienes que convencerte antes de convencer. Tienes que mirarte a los ojos y prometerte, nunca más me callaré. La comunicación poderosa no es una técnica. Es un renacimiento. Es un acto de valentía. Es mostrarte al mundo sin filtros, sin adornos, sin excusas. Como lo hizo Mandela. Como lo hizo Hobbes. Como lo hizo Martin Luther King. No hablaban para agradar. Hablaban para despertar. Y tú, si te atreves, si decides hoy no solo hablar, sino revelar, no solo expresarte, sino transformarte, entonces tu voz será como un trueno entre susurros. No porque grite más fuerte, sino porque vendrá desde un lugar más profundo. Ese lugar se llama verdad. Y apenas estamos comenzando. Capítulo 2. La mente que sostiene la voz. No puedes comunicar nada al mundo si primero no has aprendido a dominar el flujo incesante de pensamientos que habitan tu mente, porque cada palabra que pronuncias es simplemente la punta del iceberg de todo aquello que se mueve, invisible, bajo la superficie de tu conciencia. Si tu mente está nublada por el miedo, por la duda, por la necesidad constante de aprobación, entonces por más que tus labios se muevan, lo que saldrá de ti no será voz, será humo, será niebla, será una imitación frágil de alguien que todavía no se ha atrevido a pensar con claridad. La comunicación comienza con la mente, y la mente se forja como se forja una espada, con presión, con fuego, con repeticiones constantes, y sobre todo, con una intención que atraviesa el caos del ruido moderno. Vivimos en un mundo donde millones de voces compiten cada segundo por atención, likes, reacciones, fama efímera, y en medio de esa avalancha de estímulos, olvidamos que la única voz que de verdad importa es la que puedes sostener en silencio, cuando nadie te está mirando, cuando nadie te está aplaudiendo, cuando estás tú, frente a ti mismo, obligado a enfrentar cada contradicción, cada inseguridad, cada sombra que aún no has querido confrontar. Cuando estudias las vidas de los grandes comunicadores de la historia, y no hablo solo de políticos o conferencistas, sino de artistas, científicos, visionarios, descubres que todos compartían algo en común, un poder mental brutalmente enfocado. Walt Disney no era simplemente un soñador con talento, era un estratega mental que podía sostener una visión en su cabeza durante años, incluso cuando el mundo entero le decía que era imposible. Su comunicación no se limitaba a palabras, cada película, cada parque, cada personaje era un lenguaje completo. Él hablaba al corazón humano usando la imaginación como canal, pero esa imaginación estaba alimentada por una mente indomable, entrenada en la adversidad. La gente piensa que comunicar bien es hablar bonito, es sonar inteligente, es parecer seguro. Pero la verdadera seguridad viene de dentro, viene de haber observado tus pensamientos con una brutal honestidad y haber elegido cuáles merecen quedarse y cuáles deben morir. Viene de haber peleado contigo mismo en esos días en los que nada parece tener sentido y aún así levantarte, hablar, escribir, mirar a los ojos y seguir transmitiendo una idea más grande que tu propio ego. Thomas Edison falló más de 1000 veces antes de inventar la bombilla, y cada uno de esos fracasos era una conversación interna que él debía ganar para no caer en la desesperación. Cada vez que decía, no he fallado, solo he encontrado 1000 formas que no funcionan, lo que hacía no era justificar el error, sino reprogramar su mente para que su lenguaje nunca traicionara su fe. Porque la forma en que hablas contigo mismo define la forma en que hablas con el mundo. Mucha gente se pregunta por qué sus palabras no tienen impacto, por qué no logran persuadir, inspirar, conectar, y la respuesta suele ser mucho más profunda de lo que imaginan. No es que necesiten más técnicas, es que necesitan más verdad interior, más alineación entre lo que piensan, lo que sienten y lo que expresan. La incongruencia se huele. La inseguridad se percibe aunque esté disfrazada de carisma. Puedes copiar frases poderosas, estudiar a los grandes oradores, pero si no has hecho el trabajo mental de definir quién eres,
que representas y por qué haces lo que haces, entonces todo lo que digas se sentirá vacío. Y no puedes esconder eso. El lenguaje humano tiene una capacidad mágica, transmite no solo información, sino intención. Cada palabra que dices, incluso la más simple, está cargada de tu estado interno. Puedes decir hola y abrir una puerta emocional, o puedes decir hola y cerrarla por completo. Y lo que marca esa diferencia no es la palabra en sí, sino el mundo mental desde donde fue pronunciada. Tu voz lleva tu historia, pero también lleva tu presente mental. Por eso, si quieres comunicar con poder, con impacto, con autenticidad, tienes que ser un guerrero de tu propio pensamiento. No puedes permitirte pensamientos débiles, porque los pensamientos débiles construyen discursos débiles, y los discursos débiles no cambian el mundo. Observa cómo hablaba alguien como Martin Luther King. Cada frase era una proclamación, una afirmación no solo social, sino espiritual. Él no gritaba por gritar. Él no usaba la emoción como artificio. Su emoción era la consecuencia natural de una mente comprometida con una causa mucho más grande que él mismo. Y por eso su voz atravesaba generaciones. Porque hablaba desde la raíz. Porque no había desconexión entre su pensamiento, su corazón y su lenguaje. Hoy vivimos en una era de hipercomunicación donde paradójicamente se dice mucho pero se transmite poco. Las redes sociales nos han enseñado a construir frases llamativas, pero nos han desentrenado del poder de la pausa, de la reflexión, del silencio que precede a una palabra con peso. Pero tú no viniste a repetir lo que todos dicen. Viniste a formar un mensaje que pueda resistir el paso del tiempo, el juicio de los demás, y sobre todo, tu propia evolución. Y eso empieza aquí, en tu mente. Pregúntate, ¿qué estoy pensando todos los días que debilita mi voz? ¿Qué historias internas me repito que sabotean mi autenticidad? ¿Qué creencias heredadas de otros sigo cargando sin haberlas cuestionado? Porque tu mente es el escenario donde ensayas tus palabras, y si el escenario está lleno de miedo, confusión y ruido, entonces cada palabra que intentes emitir llevará esa carga. Pero si limpias tu mente, si la entrenas con disciplina, si eliges tus pensamientos como eliges tus palabras más importantes, entonces tu voz no solo sonará más fuerte, sonará más verdadera. Y no hay fuerza más poderosa en el universo que una voz verdadera. Así que antes de aprender a hablar con los demás, aprende a hablar contigo mismo. Aprende a escucharte en los momentos de incertidumbre. Aprende a tener conversaciones difíciles contigo, sin excusas, sin máscaras. Aprende a cuestionar todo lo que te limita. Porque solo así, cuando tu mente esté en orden, tu voz se convertirá en una herramienta de construcción, no de destrucción, en un puente hacia los demás, no en un muro de defensas. La mente que sostiene la voz debe ser fuerte, clara, despierta, porque sin eso, cualquier técnica es inútil. Y si logras esto, si logras cultivar una mente afilada, silenciosa, poderosa, entonces tus palabras, esas que aún no has dicho, tendrán el potencial de cambiar no solo tu vida, sino la de todos los que te escuchen. Capítulo 3. La claridad que rompe el ruido. El problema no es que no sepas hablar, ni siquiera que tengas miedo de hacerlo. El problema es que, muy probablemente, no has definido con precisión brutal qué es lo que realmente quieres comunicar, porque en un mundo lleno de estímulos, de información instantánea, de tendencias que cambian a la velocidad del pulso digital, lo más fácil no es quedarse callado. Lo más fácil es hablar de todo sin decir nada, repetir frases huecas disfrazadas de sabiduría, adaptar tu discurso a lo que los demás esperan escuchar para encajar, para sobrevivir, para evitar la incomodidad que viene con la verdad, pero tú no estás aquí para sobrevivir, estás aquí para trascender, y para trascender necesitas claridad, no superficial, sino quirúrgica, porque sin claridad todo lo que digas se perderá en el vacío de lo genérico. Cuando no sabes con precisión qué representas, qué defiendes, qué quieres provocar con tus palabras, entonces te conviertes en un reflejo débil del entorno, te adaptas al ruido en lugar de romperlo, y ahí es donde muere tu autenticidad, ahí es donde tu comunicación deja de ser un acto de liderazgo y se convierte en un acto de complacencia. Pero la claridad es lo que diferencia a quien habla por necesidad de quien habla por destino, porque el que tiene claridad no necesita volumen, no necesita adornos, no necesita convencer a todo el mundo, necesita simplemente una sola cosa:
Que su mensaje llegue con la fuerza exacta a quienes están preparados para escucharlo. Mira la historia y entenderás que los grandes líderes, los que realmente dejaron huella en la conciencia colectiva, no eran necesariamente los más elocuentes, sino los más claros. Cuando Steve Jobs subía al escenario no lo hacía para impresionar con tecnicismos, lo hacía para revelar una visión tan nítida, tan específica, tan cargada de intención, que se volvía imposible no creerle, aunque no supieras exactamente cómo funcionaba lo que vendía, porque él no vendía productos, vendía futuro. Vendía posibilidad, vendía una idea tan clara en su mente que, al expresarla, lograba que miles la vieran como suya, y eso, esa transferencia de visión, es la verdadera comunicación, tomar una imagen mental poderosa y convertirla en una experiencia emocional compartida. Pero esa claridad no se improvisa, no nace por accidente, no aparece por arte de magia, se construye a través del pensamiento profundo, de la confrontación interna, de preguntarte una y otra vez por qué haces lo que haces, por qué eliges esas palabras y no otras, por qué defiendes esa idea como si tu vida dependiera de ella. Porque cuando hablas desde una claridad existencial, no desde una urgencia de validación, entonces tu mensaje adquiere un peso que no puede ser ignorado, incluso si incomoda, incluso si duele, porque es real, y lo real siempre encuentra su camino a través del ruido. Hoy vivimos en una sociedad donde todos hablan, donde todos opinan, donde todos comparten, pero muy pocos son escuchados, y no es por falta de talento, ni siquiera por falta de oportunidades, es por falta de claridad en la intención, porque una mente dispersa no puede generar impacto sostenido. Y por eso es tan importante que empieces por definir con dolorosa precisión qué quieres provocar en el otro cada vez que abres la boca, porque si no sabes qué quieres provocar, entonces estás hablando por inercia, y la inercia jamás crea conexión, solo crea confusión. La claridad no es rigidez, es dirección, no es cerrarte a otras ideas, es saber cuál es la tuya, no es imponer tu visión, es ofrecerla con tanta nitidez que el otro pueda entrar en ella sin tropezar. Porque las palabras bien dichas no se imponen, se infiltran, no chocan, transforman. Y para lograr eso necesitas una estructura interna que esté tan definida que incluso en medio del caos, de la crítica, del rechazo, tú sigas hablando con la misma fuerza, sin necesidad de cambiar el rumbo cada vez que alguien frunce el ceño. La mente humana es como un lente, cuando está enfocado, puede atravesar el vidrio más duro. Cuando está desenfocado, se dispersa en todas direcciones y no produce ningún resultado concreto, y tu comunicación es exactamente lo mismo. Puedes usar tu voz para iluminar o para desorientar, para inspirar o para confundir, para edificar o para entretener sin sentido. Pero la diferencia siempre estará en la claridad con la que entiendes tu propio mensaje. Y no te confundas. Tener claridad no significa tener todas las respuestas, significa haber elegido las preguntas correctas y haber tenido el coraje de sostenerlas sin evadirlas, porque la claridad verdadera nace de la incomodidad de mirar tu propósito a los ojos y preguntarte, ¿estoy hablando porque quiero ser escuchado o porque tengo algo que vale la pena escuchar? Y esa pregunta, si te la haces en serio, puede cambiar por completo la forma en que te comunicas con el mundo, porque cuando sabes lo que realmente importa, todo lo demás se vuelve ruido, y tú aprendes a elevarte por encima del ruido sin necesidad de competir con él. Y en ese momento, tu voz se convierte en una línea recta en medio de un mar de curvas, en una espada en medio de una tormenta, en una señal de fuego que puede ser vista desde kilómetros de distancia, porque la claridad tiene un poder magnético que no necesita explicación, solo necesita coherencia. Constancia y valentía para sostenerla cuando todo lo demás parece desmoronarse. La claridad no es opcional. Es el cimiento de toda comunicación que trasciende. Capítulo 4. La visión que habla antes que la voz. No puedes aspirar a convertirte en un gran comunicador si no has construido dentro de ti una visión tan clara, tan poderosa y tan arraigada que hable por ti incluso antes de que abras la boca, porque el lenguaje no empieza en la lengua, empieza en la mirada, en la forma en que contemplas el mundo, en la manera en que interpretas el pasado. Abrazas el presente y desafías el futuro, porque si no tienes visión, tus palabras se vuelven frágiles, circunstanciales, carentes de dirección, como un barco sin timón que gira al primer viento de opinión o tendencia. Pero cuando tienes una visión firme, profunda, encarnada, entonces tu comunicación se convierte en algo inevitable,
en una consecuencia natural de lo que ya eres por dentro, no en un esfuerzo por aparentar lo que no has construido. La visión es aquello que sostiene cada discurso, cada conversación, cada decisión, cada sí y cada no que emites en público o en privado, porque las palabras pueden ser hermosas, pero si no están ancladas a una visión mayor, entonces no tienen alma, no tienen sustancia, no tienen una razón real para ser recordadas, y por eso, tantos mensajes se pierden. Por eso tantos discursos se olvidan, por eso tantas conversaciones no dejan huella, porque nacen sin destino, sin intención, sin mapa, sin una visión que los dirija más allá del instante. Cuando observas a las figuras que han definido el curso de civilizaciones, desde Alejandro Magno hasta Nelson Mandela, desde Galileo hasta Elon Musk, ves un patrón invisible que los une. Cada uno tenía una visión tan clara del mundo que aun cuando sus palabras eran simples, lograban contagiar a multitudes con una energía que no venía de la gramática ni de la técnica, sino de la certeza con la que creían en aquello que aún no existía, y esa certeza se comunica antes que cualquier otra cosa, se transmite en la postura, en los silencios, en los gestos, en la forma en que sostienen la mirada, porque cuando tienes una visión, no necesitas convencer a nadie de inmediato, solo necesitas que te escuchen lo suficiente como para ver lo que tú ya estás viendo por dentro. Pero para tener visión primero necesitas vaciarte de distracciones, de estándares prestados, de deseos implantados por una sociedad que constantemente te empuja a perseguir lo que brilla en lugar de lo que realmente importa. Porque mientras no purifiques tu mente de todo lo que no es tuyo, estarás comunicando desde la confusión, desde la imitación, desde el miedo a ser diferente, y eso se nota, porque la gente puede no ser experta en comunicación, pero puede sentir cuando alguien habla desde un lugar real y cuando simplemente está repitiendo algo para ser aceptado. La visión verdadera no es una idea bonita escrita en una libreta de propósitos, es una convicción tan fuerte que modifica la forma en que caminas, que define con quién hablas, que te hace filtrar cada palabra que sale de tu boca según un solo criterio. ¿Esto contribuye a lo que quiero construir o simplemente llena el vacío del momento? Porque el comunicador con visión no habla por hablar, habla para mover algo, para transformar algo, para provocar un cambio en la mente o el corazón del otro, y ese cambio solo es posible cuando tu mensaje está conectado a un lugar mucho más alto que tú mismo, mucho más grande que tu ego o tus deseos de aprobación. Y eso requiere trabajo interno, requiere sentarte contigo mismo en silencio, sin teléfono, sin distracciones, sin máscaras, y preguntarte con crudeza, ¿qué estoy construyendo con mi vida? ¿Cuál es la dirección que guía mis acciones? ¿Qué futuro quiero ayudar a crear, no solo para mí, sino para los demás? Y esas preguntas, si las enfrentas sin escapismo, sin excusas, pueden cambiar por completo el modo en que te comunicas, porque a partir de ese momento, cada palabra tuya tendrá un norte, y cuando tienes norte, se nota, se siente, se impone sin gritar. No necesitas ser famoso para tener visión. No necesitas tener seguidores para comunicar con poder. Necesitas propósito. Necesitas profundidad. Necesitas saber que estás hablando por algo que no cambia con el clima, que no depende de modas, que no se derrumba cuando te critican, que no se oxida con el tiempo. Una visión verdadera es inmune al ruido porque no compite con él, lo trasciende. Y cuando logras eso, cuando tu mensaje está impregnado de visión, la gente empieza a escucharte de otra manera, porque ya no estás vendiendo ideas, estás sembrando creencias, estás proyectando futuros, estás liderando sin necesidad de títulos, porque el liderazgo empieza en la forma en que comunicas tu visión a quienes aún no la han descubierto en sí mismos. Esa es tu responsabilidad. No estás aquí para repetir lo que ya se sabe. Estás aquí para decir lo que aún no ha sido dicho. Estás aquí para encarnar una visión que el mundo necesita, aunque todavía no lo sepa. Y tu voz, tu comunicación, es el vehículo que hará posible esa transmisión. Por eso no puedes hablar con ligereza. Por eso no puedes improvisar tu mensaje cada día según la dirección del viento. Porque la visión que tienes en tu mente es la semilla de tu legado. Y nadie deja legado sin palabras. Nadie cambia el mundo sin lenguaje. Nadie lidera sin comunicar. No te permitas hablar sin dirección. No te permitas llenar el aire de palabras vacías. No te permitas ser uno más en la estadística de los que hablan mucho y dicen poco. Habla desde tu visión. Y si aún no la tienes, detente. Búscala.
Desentiérrala. Porque el día que la encuentres, tu voz dejará de ser un sonido y se convertirá en una fuerza. Capítulo 5. El propósito que da peso a cada palabra. Puedes estudiar dicción, retórica, técnicas de persuasión, el arte del storytelling, la inteligencia emocional aplicada a la comunicación interpersonal y todas las herramientas del mundo moderno, pero si no sabes por qué estás hablando, si no has definido con brutal honestidad cuál es el propósito que impulsa tu voz, entonces todo lo demás es decoración sin cimiento. Maquillaje sobre un rostro vacío, porque el propósito es el núcleo invisible que sostiene cada palabra auténtica, cada mirada que conecta, cada pausa que retumba, y sin él, tu comunicación puede parecer efectiva en la superficie, pero carecerá de la fuerza gravitacional necesaria para mover a otros desde lo más profundo. Y no me refiero al propósito superficial de conseguir atención, reconocimiento o influencia, esos son impulsos, no propósitos, me refiero al tipo de propósito que nace de la experiencia vivida, del dolor atravesado, del amor por algo tan verdadero que incluso si nadie te escuchara, tú seguirías hablando, porque lo que dices no está impulsado por el resultado externo, sino por una necesidad interna de dar forma, de dar sentido, de dar vida a algo que arde dentro de ti y no puede quedarse en silencio sin traicionar tu esencia. Cuando observas a alguien que comunica con propósito verdadero, no necesitas estar de acuerdo con sus ideas para sentir su poder, porque el propósito no se impone, se transmite, y esa transmisión va más allá de la lógica o el contenido, se siente en la piel, en el pecho, en la manera en que su mensaje no busca aprobación sino conexión. No busca impresionar sino despertar algo dormido en los demás, y eso solo es posible cuando quien habla ha hecho el trabajo previo de preguntarse quién es, para que existe y porque su voz merece ser escuchada. El propósito no se encuentra en libros, ni en frases inspiradoras de redes sociales, ni en ejercicios rápidos de introspección, se revela en la forma en que has elegido vivir, en lo que has resistido sin rendirte, en las causas que has abrazado cuando nadie más las entendía, en las veces que elegiste avanzar aún sabiendo que era más fácil callar, y ese propósito, el verdadero, se construye día tras día, no con palabras sino con decisiones, con coherencia, con integridad emocional, con la disposición de hablar incluso cuando la voz tiembla, incluso cuando nadie aplaude, incluso cuando lo que dices incomoda porque rompe la comodidad colectiva. No puedes fingir propósito. No puedes imitarlo. No puedes copiarlo. Porque el propósito tiene un olor, una energía, una vibración que no se puede fabricar. Y el oyente, consciente o no, lo detecta al instante. Lo reconoce en el ritmo del discurso, en la elección de las palabras, en la profundidad de las historias, en la intención que se cuela entre cada frase. Puedes tener una voz perfecta, un lenguaje impecable, un dominio absoluto de la escena, pero si no tienes propósito, entonces tienes una estructura vacía. Eres una carcasa que hace ruido, pero no deja eco. Y por eso tanta gente que tiene talento no logra trascender, porque no ha conectado su talento con una causa más grande que su necesidad de destacar. Porque no han transformado su conocimiento en servicio. Porque hablan para mostrarse, no para aportar. Y el mundo está cansado de discursos huecos. De frases diseñadas para vender, no para transformar. De comunicadores que quieren liderar sin haber vivido lo suficiente para saber por qué lideran. Pero tú no tienes que seguir ese patrón. Tú puedes construir una voz con propósito. Una voz que no necesita gritar porque su verdad es tan sólida que se impone en el silencio. Una voz que no necesita adornos porque ha sido templada por la experiencia. Una voz que no depende de las circunstancias para mantenerse firme, porque no se mueve por interés sino por intención. Y para llegar ahí, tienes que hacerte una sola pregunta y responderla con el alma desnuda. ¿Por qué hago lo que hago? No qué hago. No cómo lo hago. Sino por qué. ¿Qué me mueve a hablar, a escribir, a expresarme? ¿Qué herida estoy tratando de cerrar? ¿Qué llama quiero mantener viva? ¿Qué verdad estoy defendiendo con mis palabras, incluso cuando nadie más la nombra? Porque cuando encuentras esa respuesta, cuando la encuentras de verdad, todo cambia. La forma en que entras a una sala, la manera en que escuchas antes de responder, la seguridad que transmites incluso en medio de la vulnerabilidad, la paz que irradias incluso cuando hablas con intensidad. El propósito convierte tu voz en ancla. En faro. En refugio.
Porque cuando hablas con propósito, dejas de intentar convencer y empiezas a contagiar. Dejas de buscar atención y empiezas a generar conexión. Dejas de temer al juicio y empiezas a honrar tu misión. Y esa transición invisible entre hablar por impulso y hablar con propósito, marca el antes y el después en cualquier camino de comunicación real. Así que no te obsesiones con sonar bien. No te obsesiones con parecer seguro. No te obsesiones con gustar. Obsesiónate con tener una razón para hablar tan clara, tan potente, tan tuya, que incluso si te cortaran el micrófono, tu sola presencia ya sería suficiente para que otros sintieran que hay algo en ti que merece ser escuchado. Eso es propósito. Y eso es lo que da peso, vida, forma y legado a cada palabra que decides pronunciar. Capítulo 6. La disciplina que da forma a tu mensaje. En un mundo que glorifica la espontaneidad y romantiza la improvisación como si fueran símbolos de genialidad auténtica, pocos quieren aceptar que detrás de cada palabra que realmente deja marca, detrás de cada frase que resuena en la conciencia colectiva, detrás de cada orador que parece tener una conexión sobrenatural con su audiencia, hay algo que no se ve, algo que no se celebra, algo que no es glamuroso pero lo es todo, la disciplina, porque la verdad es que no importa cuánto talento tengas, cuánta pasión pongas en tu mensaje o cuánta claridad tengas sobre tu visión si no tienes la fuerza mental y emocional para repetir, pulir, ensayar, corregir y repetir de nuevo cada palabra, cada entonación, cada estructura de pensamiento hasta que se conviertan en una extensión natural de tu identidad y no simplemente en un esfuerzo de última hora. La gente cree que comunicar bien es un don, algo reservado para los carismáticos, los extrovertidos, los naturales, pero esa creencia es cómoda y peligrosa, porque exime de la responsabilidad de hacer el trabajo duro que implica formar una voz sólida, una voz que no tiembla ante el rechazo ni se diluye ante la presión, y ese trabajo duro, ese proceso largo, invisible y a menudo solitario, es lo que la disciplina moldea con brutalidad y con precisión, como un escultor que no se conforma con una forma vaga sino que perfecciona cada curva con obsesión, porque sabe que cada milímetro cuenta cuando se trata de crear algo que resista el tiempo. Si estudias a los grandes, los que han definido eras, los que han cambiado culturas con discursos, escritos o conversaciones privadas que luego se convirtieron en puntos de inflexión históricos, verás que la mayoría no eran los más dotados al inicio, pero sí los más consistentes, los más incansables, los más comprometidos con el proceso de mejora constante. Personas que podían pasar horas estudiando un concepto para decirlo en una sola frase que lo capture todo, personas que no temían repetir su mensaje 100 veces si sabían que la versión número 101 era la que realmente encajaría como una llave perfecta en la mente de quien los escucha. Martin Luther King no improvisó y Have a Dream. Tenía ese sueño grabado en el alma, sí, pero también en la garganta, en la memoria muscular, en el ritmo interno de su respiración, porque lo había trabajado, practicado, recitado, reconstruido desde la esencia, y esa disciplina, esa obsesión con el detalle, es lo que le permitió expresar una verdad emocional tan grande que aún hoy sigue viva. Lo mismo ocurre con Churchill, con Malala, con Obama, con Hobbes, con cualquiera que entiendas como referencia de comunicación poderosa, no es solo lo que dicen, sino cómo lo dicen, y ese cómo se entrena, no nace de la nada. Y aquí es donde la mayoría se rinde, porque no están dispuestos a repetir, a fallar, a aburrirse, a enfrentarse una y otra vez con sus limitaciones hasta que esas limitaciones se conviertan en fortalezas, porque la disciplina no es romántica, no es heroica, no es épica en su forma cotidiana, es silenciosa, es metódica, es monótona. Pero es también el único camino real hacia la excelencia, y sin ella, tu mensaje jamás llegará a tener la nitidez, la profundidad y el impacto que podrías alcanzar si tan solo te atrevieras a pasar por el fuego de la repetición. La disciplina es el acto de decidir, día tras día, aun cuando no tienes ganas, aun cuando no ves resultados inmediatos, aun cuando nadie está mirando, que tu mensaje importa lo suficiente como para seguir puliéndolo, porque sabes que tarde o temprano llegará el momento en que alguien lo necesite, alguien que esté al borde de rendirse, de quebrarse, de apagarse. Y en ese instante, tu voz, si ha sido templada con disciplina, no solo será oída, será sentida, y eso no se improvisa. No basta con tener buenas ideas. No basta con tener una historia potente. No basta con querer ayudar.
Si no haces el trabajo diario de moldear tu voz, tu estructura mental, tu dominio del lenguaje y tu inteligencia emocional para transmitir con precisión, entonces todo eso se perderá entre lo que pudiste haber dicho y lo que en realidad fuiste capaz de expresar. Y aquí quiero ser claro, disciplina no significa rigidez, no significa perder espontaneidad o frescura, significa crear una base tan sólida que puedas moverte con libertad sin perder profundidad, significa que puedas improvisar porque sabes lo suficiente como para confiar en tu preparación. Significa que puedas hablar con naturalidad porque ya pasaste por la etapa donde tenías que forzarlo todo. La disciplina no mata la autenticidad, la hace posible. Porque la autenticidad sin estructura es solo emoción desbordada. Pero con estructura, se convierte en arte. Y no hay mayor arte que decir lo correcto, en el momento exacto, de la manera precisa que el otro necesita para despertar, para entender, para actuar. Eso es comunicar con maestría. Y eso, te guste o no, se construye con disciplina. Entonces, si realmente quieres mejorar tu comunicación, no busques atajos. No sigas persiguiendo frases mágicas o fórmulas virales. Haz el trabajo. Todos los días. Lee. Escucha. Practica. Reflexiona. Graba tu voz. Critícate con honestidad. Repite. Afina. Corrige. Ajusta. Y repite otra vez. Porque esa constancia silenciosa será la que un día te permita hablar con una fuerza que no se puede copiar. Porque será tuya. Forjada. Merecida. Real. Capítulo 7. La acción que conquista el miedo. Puedes leer todos los libros, asistir a todos los seminarios, ver todos los vídeos inspiradores, repetir mentalmente afirmaciones frente al espejo, planear discursos perfectos en tu mente mientras caminas por la calle o intentas dormir, imaginar 1000 veces lo que dirías si tuvieras la oportunidad perfecta, pero nada de eso, absolutamente nada. Reemplaza el momento en que decides actuar, en que decides abrir la boca y hablar aun cuando tu voz tiembla, en que decides levantar la mano, intervenir. Exponerte, equivocarte en público si es necesario, porque sabes que el único modo real de superar el miedo a comunicar no es pensando en comunicar mejor, no es teorizando ni preparando eternamente sin saltar, sino entrando, enfrentando, ejecutando con todo el temor a cuestas, porque el miedo no se elimina antes de actuar, se disuelve mientras actúas. Y eso, por más incómodo que suene, es la verdad que separa a los que avanzan de los que se quedan atrapados en la parálisis del perfeccionismo, esperando ese momento mágico en el que se sentirán listos, seguros, blindados emocionalmente, cuando la realidad es que ese momento nunca llega, porque la seguridad que estás esperando no antecede la acción, la sigue. Llega después, como recompensa a tu valentía, no como condición para empezar. Cada gran comunicador que admiras alguna vez estuvo aterrado. Cada uno de ellos comenzó con dudas, con errores, con miradas de juicio alrededor. Lo que los diferencia no es que hayan nacido sin miedo, sino que se entrenaron a sí mismos para actuar a pesar de él. Y eso no se enseña en una sala de clase, ni se aprende en libros. Se descubre en el campo de batalla. En el momento real. En vivo. Cuando todo está en juego. La acción tiene un poder transformador que la teoría jamás podrá igualar, porque la acción implica riesgo, y el riesgo revela quién eres en ese instante, desnuda tu nivel de compromiso con lo que dices defender, rompe el velo de la preparación excesiva y te coloca en un escenario donde solo hay una opción, hablar desde lo que tienes hoy, sin esperar tener todo resuelto. Y es ahí, justo ahí, donde empieza el verdadero crecimiento. Porque no puedes mejorar lo que no te atreves a hacer. No puedes refinar una habilidad que nunca pones en práctica. No puedes avanzar si te dedicas a construir castillos mentales que nunca bajas a tierra. Y es curioso cómo funciona la mente humana, cuanto más postergas una acción, más grande se vuelve el miedo en tu cabeza. Lo que podría haber sido una conversación incómoda de 5 minutos, se convierte en una montaña emocional de semanas. Lo que podría haber sido una presentación sencilla, se convierte en un monstruo que paraliza. Lo que podría haber sido una oportunidad para conectar, se transforma en una fuente de ansiedad constante. No porque la situación haya cambiado, sino porque tú le diste más poder al miedo del que merecía. Y eso es algo que solo se resuelve haciendo lo contrario, quitándole poder al miedo a través de la exposición progresiva, voluntaria, decidida.
Habla. Habla aunque no salga perfecto. Habla aunque se te seque la boca. Habla aunque la primera frase salga entrecortada. Habla aunque sientas que podrías haberlo hecho mejor. Porque cada vez que hablas a pesar del miedo, estás tallando una nueva versión de ti mismo. Estás demostrando que tu mensaje vale más que tu incomodidad momentánea. Estás entrenando a tu mente a no huir. Estás creando memoria emocional de valentía. Y esa memoria, acumulada a lo largo del tiempo, es lo que más tarde se convierte en confianza real, no impostada, no superficial, sino nacida de experiencia auténtica. No idealices a quienes ya lo hacen bien. Pregúntales cuántas veces fallaron. Pregúntales cómo fueron sus primeras veces. La mayoría te contará historias de vergüenza, de tartamudeos, de silencios incómodos, de críticas duras, de errores que los persiguieron durante días. Pero también te dirán que esos momentos, tan incómodos como fueron esenciales. Porque cada acción imperfecta los acercó más a la fluidez que hoy proyectan. La fluidez no es un regalo. Es una conquista. Y se conquista actuando. Fracasando. Ajustando. Actuando de nuevo. La acción, además, tiene algo que ningún consejo puede darte: momentum. Una vez que haces algo, tu cerebro empieza a entender que sobreviviste. Que no fue el fin del mundo. Que nadie murió. Que incluso si fue incómodo, ahora tienes datos reales para mejorar. Y ese conocimiento directo genera un impulso, una energía que alimenta el siguiente intento. Y después otro. Y otro más. Hasta que un día, sin darte cuenta, estás hablando con naturalidad. Estás expresando ideas con fuerza. Estás liderando una conversación sin sentirte invadido por el juicio o la duda. Pero todo eso empezó el día que, aun sin estar listo, dijiste: lo hago igual. El miedo no se respeta. Se conquista. Y la herramienta más poderosa para conquistarlo no es la preparación eterna, no es la motivación puntual, no es la lógica, es la acción. La acción constante. La acción deliberada. La acción imperfecta, pero real. Porque cada paso que das hacia la incomodidad reduce el poder que esa incomodidad tiene sobre ti. Y cuando esa barrera se rompe, tu voz se libera. Tu comunicación se vuelve limpia. Honesta. Firme. Entonces no esperes a estar listo. Habla ahora. Actúa ahora. Exprésate ahora. No porque ya lo hagas perfecto, sino porque cada palabra dicha desde el miedo es una victoria sobre el silencio, y cada silencio vencido es un paso más hacia la versión de ti que no le teme al juicio, que no se esconde detrás de excusas, que sabe que la única manera de crecer es haciendo, cayendo, aprendiendo y avanzando. Y una vez que aprendes eso, ya no vuelves a esconder tu voz. Capítulo 8. La gratitud que humaniza tu mensaje. En una época donde gran parte del lenguaje se ha convertido en una herramienta para impresionar, para manipular, para escalar, para proteger egos frágiles o construir apariencias que se desploman al primer contacto real, la gratitud se presenta como un acto revolucionario, no porque sea amable o educada, sino porque corta de raíz la arrogancia. La superioridad artificial, el impulso constante de demostrar y compara, y en su lugar, nos recuerda algo esencial, algo olvidado entre tanto ruido, que comunicar no es imponer, ni demostrar lo mucho que sabes, sino reconocer lo mucho que has recibido, desde ese reconocimiento, devolver algo al mundo que tenga el peso de lo vivido. La gratitud no es un discurso forzado, no es un gracias automático al final de una frase, no es un gesto socialmente aceptado para cerrar una conversación con cortesía, sino una actitud interior que transforma por completo el tono, la intención y la profundidad de tu comunicación, porque cuando hablas desde la gratitud, no necesitas defenderte ni justificarte. No estás hablando para proteger una imagen, estás hablando desde un lugar de humildad activa, desde la conciencia de que cada palabra que puedes pronunciar es un privilegio, no un derecho garantizado, de que cada persona que te escucha, por más breve que sea el momento, te está regalando su tiempo, su atención, su presencia, y eso, en estos tiempos, es uno de los actos más generosos que alguien puede ofrecerte. Y cuando entiendes eso, todo cambia, ya no hablas para convencer, hablas para honrar, ya no construyes frases para parecer más fuerte, sino para ser más claro, ya no hablas desde la escasez de tener que ganar algo con tu mensaje,
sino desde la abundancia de todo lo que ya has recibido, aunque haya sido en forma de dolor, aunque haya llegado disfrazado de fracaso. Porque la gratitud real no se activa solo en los días buenos, sino sobre todo en aquellos donde parecía que no había nada por lo cual agradecer, pero aún así, encontraste el valor de mirar hacia adentro y darte cuenta de que lo que perdiste te enseñó, que lo que dolió te formó, que lo que te negaron te empujó a crear algo por ti mismo. Cuando hablas desde ahí, desde esa gratitud cruda, sin adornos, la gente lo percibe sin que tengas que explicarlo, porque la gratitud se cuela en el ritmo de tu voz, en la suavidad con que escuchas, en la firmeza con la que afirmas sin atacar, en la profundidad emocional con la que compartes incluso lo más cotidiano. Porque ya no estás tratando de controlar la percepción del otro, estás ofreciendo una parte auténtica de ti, y eso, en un mundo saturado de máscaras, se vuelve magnéticamente humano. No necesitas tenerlo todo resuelto para hablar con gratitud. No necesitas haber alcanzado la cima. No necesitas haber sanado todas tus heridas ni haber superado cada prueba. Lo único que necesitas es honestidad, la honestidad de mirar tu camino, por más complejo o imperfecto que haya sido, y reconocer los momentos, las personas, las decisiones, incluso las derrotas, que te han llevado hasta aquí, porque al hacerlo, cambias por completo la estructura energética de tu mensaje, lo limpias de resentimiento, lo liberas de necesidad. Lo llenas de presencia, y esa presencia es lo que más conecta, más allá de las palabras, porque quien agradece está aquí, completamente, no en el pasado que idealiza ni en el futuro que ansía. Mira a las personas que verdaderamente conectan cuando hablan, no las que seducen con frases bien diseñadas, sino las que tocan algo profundo en ti, y verás que todas, en algún nivel, comunican desde un estado de gratitud constante, por haber tenido la oportunidad de aprender, de crecer, de fallar, de tener algo que compartir, y ese estado no se finge. Porque la gratitud no se actúa, se vive. Puedes memorizar todas las técnicas de comunicación, pero si no hay gratitud en tu base emocional, tu mensaje tendrá una vibración tensa, forzada, como si intentaras sacar algo del otro en lugar de entregarle algo desde ti. Y esto es especialmente importante en el mundo actual, donde tantos mensajes se diseñan para vender, manipular o convencer a toda costa. Comunicar desde la gratitud es un acto de resistencia, es recuperar la dimensión espiritual del lenguaje, es recordar que cada palabra tiene un peso energético que trasciende la información que transporta, y ese peso puede curar, puede reconciliar, puede restaurar la dignidad donde ya no había nada, pero solo si viene de un lugar sincero. Entonces, no te preocupes tanto por sonar brillante. No te obsesiones con controlar cada reacción. Concéntrate en hablar desde un lugar agradecido. Agradecido de poder hablar. Agradecido de que alguien escuche. Agradecido de tener algo que decir. Y si te parece poco, recuerda que hubo un tiempo donde tú mismo no te atrevías a hablar, donde dudabas de tu valor, donde callabas por miedo a no ser suficiente. Mírate ahora. Aquí estás. Presente. En camino. En construcción. Eso ya es razón suficiente para que tu voz no venga desde la carencia, sino desde el honor. Porque la gratitud no debilita tu mensaje. Lo humaniza. Lo ancla. Le da raíces. Y solo lo que tiene raíces puede sostenerse cuando soplan vientos de juicio, de duda, de incertidumbre. Habla con gratitud y verás cómo cambia no solo lo que dices, sino lo que el otro escucha. Capítulo 9. La adaptabilidad que multiplica tu impacto. Comunicar no es simplemente transmitir lo que piensas como si se tratara de una descarga verbal que sale sin filtro, sin ajuste, sin conciencia del entorno en el que te encuentras, porque por más importante que sea tu mensaje, por más clara que sea tu intención, por más sólida que sea tu visión, si no eres capaz de leer el terreno en el que estás pisando, si no sabes escuchar antes de hablar, si no puedes sentir la energía del momento, la disposición emocional de tu interlocutor o las particularidades culturales, sociales y psicológicas del espacio que estás habitando, entonces tu mensaje, por muy potente que sea en teoría, se vuelve ciego, torpe, rígido y, en muchos casos, contraproducente, porque no basta con tener razón. También tienes que saber cuándo, cómo y a quién entregársela. La adaptabilidad no es traicionar tu esencia, no es cambiar tu verdad para agradar a los demás, no es disfrazar tus ideas para que se vean más aceptables, sino todo lo contrario,
es tener tanta claridad sobre lo que representas que puedes encontrar múltiples formas de expresar tu esencia sin diluirla. Formas distintas de decir lo mismo dependiendo de si estás frente a un niño, a un líder empresarial, a una multitud herida o a una sola persona al borde del colapso emocional, y eso no se logra con frases ensayadas ni fórmulas de comunicación universal, sino con sensibilidad real, con presencia total, con inteligencia contextual, con una conciencia aguda de que lo que dices no es lo más importante es lo que el otro recibe de lo que dijiste. Muchos fracasan en su intento de conectar no porque su mensaje esté mal construido, sino porque lo presentan de forma insensible, insensata, como si la comunicación fuera una carretera en una sola dirección, cuando en realidad es un cruce constante de variables emocionales, psicológicas, culturales y hasta energéticas, y si no puedes sintonizarte con ese espacio, si no puedes respirar el momento, entonces tus palabras no encontrarán suelo fértil donde sembrarse, rebotarán en muros invisibles. Serán percibidas como arrogancia, como frialdad o como ruido, y no porque no digas cosas ciertas, sino porque no supiste adaptarlas al momento presente, a la persona específica, al ritmo emocional de la conversación. Piensa en los grandes maestros de la historia, desde Sócrates hasta Mandela, desde Teresa de Calcuta hasta Carl Sagan, cada uno con su estilo, con su tiempo, con su contexto, supo adaptar su mensaje sin desvirtuar su esencia, supo leer a la audiencia, al ambiente, al tono del alma colectiva que tenían enfrente, y desde ahí ajustar su voz, sus metáforas, sus ejemplos, su velocidad, su intensidad, porque entendían que comunicar no es imponer una estructura rígida de expresión, sino construir un puente entre mundos que piensan distinto, que sienten distinto, que perciben la realidad desde ángulos que tú no has vivido, y que por lo tanto necesitan algo más que tu verdad, necesitan tu flexibilidad. Y esa flexibilidad no se desarrolla a través de trucos rápidos o frases hechas, se cultiva a través de la humildad, de la escucha activa, de la observación constante, de la capacidad de poner en pausa tu impulso de hablar para primero comprender el lenguaje del otro, incluso si es no verbal, incluso si se expresa en silencios, en gestos, en lo que no se dice. Porque el verdadero comunicador no se limita a hablar bien, se dedica a leer el alma del momento, a ajustar su voz como un músico que afina su instrumento según la acústica del lugar, sabiendo que la misma melodía puede sonar grandiosa o terrible dependiendo de cómo se interprete y a quién vaya dirigida. La adaptabilidad es la diferencia entre hablar y ser escuchado, entre imponer y conectar, entre parecer brillante y ser útil, y si realmente quieres que tu mensaje impacte en múltiples contextos, con múltiples tipos de personas, en múltiples niveles de conciencia, entonces no puedes aferrarte a una sola forma de expresarlo. Tienes que desarrollar una flexibilidad mental y emocional que te permita reconstruirlo una y otra vez, sin perder su esencia pero sí transformando su forma, sabiendo que lo más importante no es la estructura fija del mensaje, sino su capacidad de ser comprendido profundamente por quien lo recibe. No todos los escenarios requieren el mismo tono, no todas las personas necesitan el mismo enfoque, no todas las situaciones permiten el mismo ritmo, y eso no significa que tengas que cambiar tu identidad, significa que tienes que ampliar tu rango expresivo, entrenar tu empatía, fortalecer tu capacidad de ajustar sin perder tu verdad. Porque la comunicación verdadera es como el agua, toma la forma del recipiente, pero sigue siendo agua, y si tú eres como el agua, entonces podrás entrar en cualquier conversación, en cualquier espacio, en cualquier cultura, y dejar tu mensaje ahí, fluyendo, sutil pero imparable. Y eso es lo que multiplica tu impacto, no cuántas veces dices lo mismo, sino cuántas veces logras decirlo de forma distinta y eficaz sin traicionarte, cuántas formas diferentes puedes encontrar para que tu verdad atraviese distintas puertas, derrita diferentes muros, sane distintos dolores, inspire distintas almas. Porque quien solo sabe hablar de una manera está limitado a un tipo de audiencia, pero quien aprende a adaptar su lenguaje desde la esencia se vuelve universal, no porque lo entienda todo, sino porque puede traducirse sin desaparecer. Adaptarse no es debilidad. Es maestría. Capítulo 10. La resiliencia que sostiene tu voz en medio del caos. Comunicar con fuerza, con claridad, con propósito y con presencia no es algo que sucede en un laboratorio ideal, en un ambiente pulcro donde todos escuchan con atención y te validan con sonrisas,
No sucede en escenarios protegidos ni en salones de eco donde solo estás rodeado de personas que piensan como tú y te aplauden antes de que termines una frase. Sino que ocurre en la vida real, en medio del ruido, del juicio, de la indiferencia, del conflicto, de la contradicción constante entre lo que sientes, lo que piensas, lo que puedes expresar y lo que el mundo está preparado para recibir, y ahí es donde la resiliencia no es una cualidad deseable sino una necesidad absoluta. Porque sin resiliencia, cualquier golpe, cualquier crítica, cualquier mirada de desprecio, cualquier momento en que tu mensaje no sea entendido o directamente rechazado, será suficiente para que calles, para que te retraigas, para que retires tu voz de un espacio que necesita más que nunca escucharla. La resiliencia, entendida no como una simple capacidad de aguantar, sino como la voluntad consciente de seguir expresándote desde lo que eres aun cuando las condiciones son adversas, es lo que convierte tu comunicación en una fuerza de transformación y no en una herramienta de conveniencia, porque cuando solo hablas cuando todo está a tu favor, cuando solo te expresas y sabes que será bien recibido, entonces no estás comunicando desde el coraje, estás comunicando desde la validación y eso tiene fecha de caducidad, eso te vuelve dependiente de factores externos, eso hace que tu mensaje esté atado a la volatilidad emocional del entorno, y eso, tarde o temprano, termina rompiendo la conexión contigo mismo. Los grandes comunicadores, los que verdaderamente cambiaron el curso de algo, una persona, una comunidad, una nación, una época, no fueron quienes encontraron condiciones ideales para hablar, sino quienes hablaron igual cuando las condiciones eran completamente desfavorables, y no lo hicieron porque estaban seguros de ganar. Lo hicieron porque habían entendido que su voz no era una herramienta decorativa sino un instrumento de integridad, una extensión natural de su conciencia, un deber moral. Consigo mismos antes que con los demás. Mira la historia. Cuando Lincoln pronunció el discurso de Gettysburg, lo hizo en medio de una guerra civil brutal, con una nación partida, con sangre aún fresca en el suelo, con miles cuestionando su liderazgo. Cuando Malala alzó su voz por primera vez no estaba en una conferencia universitaria sino bajo la amenaza directa de quienes querían silenciarla a toda costa. Cuando Galileo sostuvo su verdad científica lo hizo en contra de la Iglesia, en un contexto donde la palabra mal dicha costaba libertad o vida. Cuando Viktor Frankl escribió desde los campos de concentración lo hizo no porque tenía esperanza, sino porque su alma no se resignaba a la muerte espiritual. Todos ellos, y tantos más, comprendieron que comunicar no es simplemente decir lo que uno piensa, sino sostener lo que uno cree incluso cuando todo parece derrumbarse alrededor. Y tú, si realmente quieres desarrollar una voz que trascienda, tienes que preparar tu interior para hablar no solo cuando te sientes inspirado, sino cuando estás cansado, cuando has sido malinterpretado, cuando dudas de ti, cuando parece que no tiene sentido seguir intentando, porque es ahí, precisamente ahí, donde se forja la autenticidad profunda. La que no necesita reconocimiento externo para existir, la que no se adapta para sobrevivir, sino que se mantiene firme para transformar. No confíes demasiado en los momentos de euforia. No bases tu identidad como comunicador en los días en que todo fluye, porque la verdadera prueba es hablar cuando tu entorno se convierte en caos, cuando no tienes respuestas claras, cuando te enfrentas al cinismo, a la indiferencia, al ataque, a la duda, y aún así eliges mirar a los ojos y decir algo que tenga verdad, aunque duela, aunque no guste, aunque no sea celebrado. Y eso solo lo puedes hacer si has cultivado resiliencia, si has aprendido a regenerarte emocionalmente después de cada tropiezo, si has convertido cada error en lección, cada caída en impulso, cada crítica en claridad de propósito. La resiliencia no es dureza emocional. No es callar para no mostrar debilidad. No es blindarte contra el dolor. Es estar tan comprometido con tu mensaje que incluso cuando el mundo dice cállate, tú eliges hablar, aunque sea más despacio, aunque sea con lágrimas en los ojos, aunque sea desde la fractura, no desde la perfección. Porque el mundo no necesita más voces perfectas. Necesita voces reales. Voces que hayan sufrido y aún así no se hayan rendido. Voces que se hayan equivocado y aún así hayan elegido corregir sin desaparecer. Voces que se hayan caído 1000 veces pero que sigan presentes, no para convencer, sino para sostener. La resiliencia, entonces, no es un accesorio. Es el músculo invisible que permite que tu voz no sea arrastrada por el viento cambiante de la opinión,
por la presión de los fracasos o por el silencio de quienes alguna vez prometieron escucharte. Es lo que convierte tu mensaje en un legado. No porque sea el más brillante, sino porque fue el más fiel, el más persistente, el que se mantuvo vivo cuando otros se apagaron. Y si logras cultivar eso dentro de ti, si logras no rendirte en los días en que todo te dice que deberías rendirte, entonces tu voz será como una llama que atraviesa la tormenta, no porque sea la más grande, sino porque es la única que no se apaga. Capítulo 11. El aprendizaje que eleva tu lenguaje. Hay una verdad incómoda que la mayoría de las personas que aspiran a convertirse en grandes comunicadores suelen ignorar o evitar durante años, que la calidad de tu comunicación está directamente relacionada con la calidad de tu aprendizaje, no con la cantidad de palabras que puedas pronunciar por minuto, ni con el nivel de confianza que proyectas, ni con lo pulida que parezca tu estructura verbal, sino con la densidad, la profundidad y la integridad del conocimiento que llevas dentro. ¿Por qué? Nadie puede comunicar con claridad lo que no ha entendido, nadie puede transmitir con pasión lo que no ha explorado con honestidad, nadie puede inspirar desde la ignorancia, y si bien existen excepciones en las que la emoción pura puede provocar conexión momentánea, esa conexión jamás será sostenible si no está respaldada por contenido real, por comprensión sólida, por una mente en evolución constante. Y no hablo solamente de aprendizaje académico o técnico, aunque eso también es parte del proceso, sino de un aprendizaje más amplio, más transversal, más humano, donde cada experiencia vivida, cada libro leído con atención, cada conversación profunda, cada derrota digerida, cada observación silenciosa, cada duda enfrentada, cada contradicción que no rechazaste sino que integraste en tu pensamiento, va construyendo dentro de ti un mapa invisible que le da forma, peso y credibilidad a tu lenguaje. De modo que cuando hablas, no estás simplemente repitiendo lo que otros dijeron, sino entregando una interpretación auténtica, una síntesis viva, un punto de vista que ha sido trabajado, refinado, desafiado y sostenido en la fricción de lo real. Una de las razones por las cuales muchas personas, a pesar de tener buena oratoria, no logran generar impacto verdadero, es porque no han alimentado su lenguaje con conocimiento fresco, con nuevas perspectivas, con historia, con filosofía, con ciencia, con cultura, con pensamiento divergente, con voces distintas a las suyas, con ideas que los obliguen a expandirse más allá de su narrativa automática, y entonces, aunque puedan hablar bien, lo que dicen suena reciclado, previsible, sin vida, sin vértice, sin profundidad, porque no han alimentado el fondo, solo la forma, y eso tarde o temprano se nota, porque el lenguaje sin sustancia se convierte en un cascarón brillante, pero vacío. Si quieres que tus palabras tengan fuerza real, si quieres que tu mensaje trascienda la epidermis emocional de quien te escucha y entre a niveles más profundos, necesitas estudiar, observar, leer más allá de tu zona de confort, necesitas ser un aprendiz eterno, alguien que no habla desde la autoridad ciega sino desde la humildad de quien sigue aprendiendo todos los días. Alguien que no tiene miedo de decir no lo sé porque está más comprometido con la verdad que con la imagen, alguien que no repite dogmas sino que los cuestiona y los transforma en ideas propias, en convicciones que no nacen del impulso sino de la comprensión. Y no se trata de acumular información por acumular, no se trata de convertirte en una enciclopedia andante, sino de procesar, de integrar, de conectar, de comprender cómo lo que aprendes se vincula con lo que vives y con lo que expresas. Porque cuando comprendes algo profundamente, tus palabras se simplifican, tu discurso se vuelve claro, directo, orgánico, sin esfuerzo, y eso se siente, porque las palabras nacidas de un aprendizaje profundo no suenan pretenciosas, suenan inevitables, suenan como la única forma posible de decir algo que se entiende desde el centro del ser, y no desde el artificio del ego. Mira cualquier gran comunicador que realmente haya transformado el modo de pensar de su tiempo y verás a un estudiante voraz detrás de cada frase legendaria. Mira a Leonardo da Vinci, cuya capacidad de comunicar ideas complejas no venía solo de su talento artístico, sino de una curiosidad infinita por comprender todo lo que lo rodeaba, desde la anatomía humana hasta los mecanismos del vuelo. Mira a Carl Jung, que no hablaba desde la suposición, sino desde una vida entera dedicada a explorar la psique humana con una profundidad brutal. Mira a Carl Sagan, cuya forma de hablar de las estrellas conmovía porque antes de enseñarlas, las había contemplado con asombro durante décadas. Mira a Maya Angelou,
cuyo lenguaje no solo venía del dolor vivido, sino también del pensamiento refinado por años de lectura, reflexión y escritura disciplinada. Y tú no eres diferente. Si realmente deseas que tu comunicación deje huella, tienes que hacerte responsable de tu propio proceso de aprendizaje, dejar de buscar fórmulas rápidas y comenzar a leer el mundo con otros ojos, convertir cada experiencia, por mínima que parezca, en una fuente de conocimiento, leer libros que desafíen tu forma de pensar, estudiar personas que no piensan como tú, escribir lo que entiendes, hablar de lo que dudas, enseñar lo que descubres, porque todo eso le da capas a tu lenguaje, le da texturas, le da alma, le da ese tono indescriptible que distingue a quien simplemente habla de quien realmente tiene algo que decir. Y cuanto más aprendes, más descubres que aún no sabes. Y cuanto más reconoces lo que no sabes, más humildad se filtra en tu forma de comunicar. Y esa humildad, no fingida, no decorativa, sino real, es la que te hace grande, porque las personas no conectan con los que aparentan saberlo todo, sino con los que saben lo suficiente como para explicar lo complejo de forma sencilla, como para guiar sin imponer, como para compartir sin querer dominar, como para enseñar sin dejar de aprender. El aprendizaje no es una etapa. Es una forma de estar en el mundo. Y si asumes ese compromiso, entonces tu voz no solo mejorará, se elevará. Porque ahora no estará repitiendo. Estará construyendo. Capítulo 12. La integración final, tu voz como instrumento de transformación. Llegados a este punto, después de haber recorrido con rigor y sin atajos los principios esenciales que componen la arquitectura interna y externa de un comunicador real, no de un hablante funcional, no de un actor del lenguaje, no de un repetidor de fórmulas memorizadas, sino de alguien cuya voz nace del entretejido íntimo entre su mente, su visión, su experiencia y su humanidad, lo único que queda por decir, con la seriedad y la contundencia que merece, es que tu voz, tal como es hoy, no es aún lo que puede llegar a ser, no porque le falte técnica, ni carisma, ni volumen, ni léxico, sino porque probablemente no la has habitado por completo, no la has reconocido como un territorio sagrado que no está separado de ti, sino que es la proyección de todo lo que has vivido, creído, superado, resistido, deseado y sostenido en silencio durante años. Tu voz, cuando está completamente integrada, deja de ser una herramienta para alcanzar metas externas, éxito, fama, validación, control, influencia, y se convierte en una extensión de tu conciencia despierta, en una manifestación sonora de tu evolución personal, en la forma en que tu ser entero se expresa en el mundo, sin filtros de miedo, sin la máscara de la perfección, sin la necesidad de sonar como nadie más, y es ahí, en ese punto exacto donde dejas de copiar estilos, de seguir modas, de pedir permiso para hablar, y comienzas a utilizar tu voz como lo que verdaderamente es, un instrumento de transformación, un canal de lucidez que tiene la capacidad de afectar realidades, de romper ciclos, de curar heridas, de encender memorias dormidas en los otros, no porque impongas tus ideas, sino porque encarnas tu verdad con tanta coherencia que lo que dices no puede ser ignorado. Pero para llegar a ese nivel de integración, ese estado en el que ya no comunicas como una técnica, sino como una forma de ser, necesitas unir todo lo que has cultivado, tu mentalidad como la raíz que alimenta tu seguridad, tu claridad como el eje que ordena tu mensaje, tu propósito como el núcleo que le da sentido, tu disciplina como la estructura que le da forma, tu acción como el motor que vence el miedo, tu gratitud como la energía que conecta, tu adaptabilidad como la inteligencia que te permite fluir sin desdibujarte, tu resiliencia como la resistencia que te mantiene en pie en medio del rechazo o la confusión, y tu aprendizaje como la llama que mantiene encendida tu evolución constante. Todo eso no son partes separadas. Son fibras de una sola red. No puedes hablar con fuerza si tu propósito está dormido. No puedes inspirar si no te adaptas al corazón del otro. No puedes avanzar si no te regeneras tras cada caída. No puedes impactar si hablas desde el intelecto sin haberlo nutrido con conocimiento real. Todo está conectado. Todo se refleja en tu voz. Por eso es inútil pensar que mejorarás tu comunicación sin tocar las zonas más profundas de tu existencia. Porque tu voz no es solo un medio. Es un espejo. Y cuando empiezas a hablar desde esa integración, cuando dejas de esconder tus dudas, pero no permites que te controlen, cuando nombras tu dolor, pero no lo usas como excusa,
cuando reconoces tu historia, pero eliges no vivir prisionero de ella, algo cambia en el aire. Ya no eres solo alguien que habla bien. Eres alguien que transmite algo. Que deja algo. Que mueve algo en el otro. Y no necesitas ser famoso para hacerlo. No necesitas tener un escenario lleno. Lo puedes hacer en una conversación uno a uno, en un equipo de trabajo, en una reunión difícil, en una sala silenciosa, en una llamada que parecía rutinaria. Porque una voz integrada no necesita adornos. Necesita presencia. Y si algo espero que entiendas después de este viaje, es que tu voz no te fue dada solo para sobrevivir, ni para negociar tu lugar en el mundo, ni para defenderte del juicio, ni para adornar tu imagen. Te fue dada para que la uses como una forma de despertar al otro. Como una manera de alumbrar partes de la conciencia colectiva que aún viven a oscuras. Como una expresión de tu libertad interior. Como una huella sonora de tu paso por la vida. Porque al final, cuando todo se haya dicho y hecho, cuando las modas se disuelvan, cuando el ruido se apague, lo que quedará de ti no serán las veces que hablaste sin saber por qué, ni los momentos en que dijiste lo que los demás querían escuchar, ni los discursos que decoraste para impresionar. Lo que quedará será lo que dijiste cuando nadie te aplaudía. Lo que pronunciaste cuando más miedo tenías. Lo que expresaste desde tu centro, sin adornos, sin permisos, sin estrategias. Lo que quedará será esa vez que tuviste la opción de callar y elegiste hablar, no para ganar, sino para ser real. Para ser útil. Para ser tú. Y si eliges hablar desde ahí, desde ese lugar que no busca aprobación sino verdad, entonces, incluso si tu voz es escuchada por uno solo, habrá valido la pena. Porque tu voz, usada con conciencia, tiene el poder de encender algo que no se apaga. Y ese algo, es transformación.